Seguimos resolviendo esta ecuación diferencial. En el anterior video nos quedamos hasta esta expresión que ustedes ven aquí. Ahora pasaremos a resolver esta expresión. Lo primero que tendremos que hacer para que se vea un poco más sencilla o se reduzcan los pasos que tendremos que hacer es primero hacer un cambio de variable con nuestra letra más conveniente. Yo utilizaré W y la reemplazaré por du sobre dt. Entonces hagamos nuestro cambio de variable. En este caso nuestra W será du sobre dt. Y como debe haber congruencia, todas las derivadas que aparecen aquí se deben de sustituir. Aquí tenemos a du sobre dt, ya se está sustituyendo por w. Ahora nos falta encontrar la segunda derivada. En este caso, están de acuerdo que la segunda derivada sería igual a la derivada de w. Entonces dw sobre dt es igual a la segunda derivada. Sería establecemos esta igualdad, pero como u es una función que depende pues de un término u, y a su vez u es una función compuesta que depende de x, utilizaremos nuestra regla de la cadena, que es una regla que utilizamos para funciones compuestas, como en este caso lo que anteriormente dije. Entonces nos quedaría, aplicando esta regla de la cadena, quedaría dw sobre du por du sobre dt. Y como anteriormente habíamos establecido que du sobre dt era igual a w, cambiamos nuestra variable. Y aquí pues quedaría nuestra función derivada nueva. En este caso sería dw sobre dt. Y entonces hemos llegado a esta igualdad. La segunda derivada de du sobre dt, o la derivada de w, sería esta función que tenemos aquí. Ahora sí procedemos a sustituir lo que encontramos en la expresión, en esta expresión. Entonces, du dt es igual a w. Aquí también tenemos un w. Y aquí igual, bueno, aquí ya no tenemos un w solito, tenemos w por la nueva función derivada, que sería dw sobre du. Mira aquí, bueno, sí estaría bien, w por dw sobre du. Entonces aquí podemos todavía simplificar más. Entonces nosotros, a factorizar esta expresión, nos queda esta. Cuando nosotros factorizamos, encontramos las raíces o soluciones de nuestra expresión. Entonces la primera solución de esta expresión sería w igual a 0, y la segunda solución sería w más u menos u por la derivada de w. Entonces nuestro problema se reduce a encontrar la solución de esta expresión que está aquí. Ya dicho lo anterior, como pueden ver, esta expresión se redujo a una más simple. Bueno, se parece más simple, ¿no? Y entonces la solución de toda nuestra expresión dependerá de esta ecuación diferencial que tenemos aquí. Hay métodos de solución para cada ecuación diferencial. Aplicaremos uno que se llama resolución por ecuaciones diferenciales exactas, pero primero tenemos que normalizar esta expresión. Para ello tenemos que dejarla de esta manera. Entonces, esta forma es la que nos importa, y como ven aquí, sí se puede hacer, se puede resolver por ese método. Entonces nosotros vamos a llevar esta expresión a esta que está aquí. Entonces al hacer todo ese procedimiento, o básicamente esa reducción,
esa normalización, se llegó a esta manera. Y básicamente esta fórmula nos dice, nombraremos a una función m en donde dependa de u y w, y a su vez encontraremos una función n que dependa de las mismas variables. Y como pueden ver, pues se llegó. Entonces esa función m en este caso es esta, y la función n es esta que está aquí. Pero algo en donde muchos se confunden es en el signo. Esto recuerden que también se puede expresar de esta manera. Entonces la función n sería esta. Aquí no importa si depende de una o dos variables, con que tengamos una función en donde específicamente aparezca u o w o las dos juntas, como en este caso, lo podemos hacer. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial se le puede suponer como exacta por el método de las exactas, tenemos que seguir un método que paso a paso se va a ir diciendo. El primer paso que tenemos que hacer es derivar a la función m con respecto a w y la función n con respecto a u. Tiene que haber una equivalencia entre estas dos derivadas para que sigamos con el siguiente paso. Entonces procedemos a derivar. Procedemos a hacer la primera derivada. Aquí derivaremos sobre w y las demás variables se van a tomar como constantes. En este caso u es una constante y la derivada de esta función sería 1. Y en la otra ahora derivaremos sobre u. La derivada de u o menos u sería menos 1. Y por lo tanto, como dm sobre dw no es igual a dn sobre du, pero se preguntarán, ¿habrá otro método para resolverla? Sí. Es casi el mismo, solamente que tendremos que cambiar algo. Ahora en esta función debemos encontrar una función que al multiplicar por estas que están aquí den o hagan que nuestras derivadas cumplan con esto. Entonces a ese factor lo llamaremos u, pero esa u rara que está ahí, así se llama factor integrante. Ese factor integrante hace que nuestra expresión sea igual, que las derivadas cumplan. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es hallar ese factor integrante. Hay una demostración que verifica esto, pero pues yo le daré las fórmulas. Hay que recalcar lo siguiente. Si después de haber utilizado esta fórmula te sigue quedando una expresión que dependa de dos variables, tú descartas este método y no se puede utilizar. Al final, a utilizar esta fórmula siempre te debe de quedar una expresión que dependa de una sola variable, pero eso lo veremos más adelante con el ejemplo. Yo utilizaré esta que está aquí debido a que n, en este caso, es igual a menos 1. O sea, es más sencilla porque el m es w más 1. Entonces, utilicemos esa fórmula. Recuerden, este valor que está aquí es el que tenemos aquí. Entonces aquí sería 1 menos por menos se convertiría en más 1. Y aquí abajo es n, pero n es menos u, por lo tanto queda menos u. Y el resultado de nuestra expresión es 2 sobre u. Y dirán ustedes, este ya es mi factor de integración. Mi factor de integración. No, todavía falta sacarle el logaritmo y la integral. ¿Están de acuerdo que la integración y la diferenciación son procesos inversos? Por lo tanto, si integramos de un lado, este se eliminaría y aquí aparecería la integral. Pero como estamos integrando queremos eliminar este du, se tiene que integrar sobre esa función, por lo tanto quedaría de esta manera. Al final de cuentas, esto tendríamos que hacer, pero como la integración con la diferenciación serían procesos inversos, de este lado se cancelaría el diferencial y quedaría de esta manera.
Y como ven aquí, esta ya es una integral directa, quedando menos 2 logaritmo natural de u. Y por último se le agrega la constante. Hay que ponerle un índice porque el valor de la constante aquí sí nos interesará. Este será la primera constante C1. Bueno, como ven, casi ya encontramos ese factor de integración. Solamente falta sacarle el logaritmo. Logaritmo de menos logaritmo natural de u elevado al cuadrado. Recuerden que esta es una identidad. Podemos hacer eso. Más. Por lo tanto, para nosotros encontrar ahora sí a esa u, o vamos a eliminar ese logaritmo elevando ambos términos a la e. Entonces quedaría e elevado a la menos logaritmo natural de u elevado al cuadrado más nuestra primera constante C1. Simplificamos. Aquí tenemos una suma de exponenciales. Esto podría ser igual, bueno, es igual a e elevado a la menos logaritmo natural de u elevado al cuadrado por e elevado a la C1. Esto que está aquí se puede simplificar. Al final de cuentas, este e a la C1 es una constante. En cálculo, en ecuación diferencial, se puede hacer esto como una constante. Bueno, le vamos a denotar con el mismo índice, constante C1. Y esto que está aquí es igual, o se puede expresar de esta manera: 1 sobre e elevado a la logaritmo natural de u elevado al cuadrado. Y al simplificar al máximo quedaría C1, y como estos dos son operaciones inversas, cancelaríamos el logaritmo y la e, y quedaría abajo u elevado al cuadrado. Y ahora sí, ya hemos encontrado ese factor integrante que nos interesa. Se supone que nosotros, al encontrar este factor integrante, o lo que hace este factor integrante, es que al multiplicarlo de esta manera hace que nuestras expresiones rompan esta desigualdad y se hagan iguales. Pero veámoslo para que se compruebe. Ahora, lo único que le falta a esta expresión es que se multiplique por el u. Entonces, al multiplicarlo, nos quedaría de esta manera, pero aquí hay algo muy importante. Podríamos dejar el valor de la constante si quisiéramos, pero regularmente por el momento no importa. Aquí le agregamos un 1, se la quitamos esa constante. Entonces, nosotros al simplificar nuestras expresiones, nos quedaría, bueno, estas nuevas expresiones que nos quedan, siendo esta nuestra expresión m o nuestra función m y esta nuestra función n, lo único que nos queda es, ahora sí, derivarlas para verificar el primer paso de nuestro método. Entonces nuestras nuevas expresiones m y n pasan a ser o a quedar de esta manera: w sobre u elevado al cuadrado, y aquí 1 sobre u, porque recuerden, aquí teníamos u entre u al cuadrado es 1 sobre u, y aquí también quedaría menos 1 sobre u. Entonces estas pasarían a ser nuestras nuevas expresiones. Ahora sí comprobemos esto. Deben ahora quedar las mismas derivadas para que sigamos con el siguiente paso. Y también se me olvidaba, recuerden que anteriormente les mencioné que nuestro factor integrante siempre debe de depender de una variable. Si depende de 2 falla, y como ven aquí solamente depende de u. Entonces vamos bien. Y por lo tanto, estas se van a tomar como constantes y estas se van a tomar
como variables. Por lo tanto, la derivada de este primero sería 1 sobre u elevado al cuadrado. Y la derivada de esta expresión que está aquí también sería la misma. Por lo tanto, ahora sí hemos llegado a esta igualdad. Ya el paso 1 se ha cumplido, es el que más nos importa. Este paso ya ha sido verificado. Si quieren comprobarlo, háganlo por ustedes mismos. Pero pues yo les aseguro que sí es esto. Ya comprobado esta igualdad de diferenciales, tendremos que escoger una de estas dos opciones, la que nos parezca más sencilla de integrar, porque aquí se va a hacer, se va a integrar una expresión. Por ejemplo, si m es más sencilla de integrar, se escoge a m, a esta que está aquí. Si n es más sencilla de integrar, se escoge este que está aquí. Y vamos a separarla. Son dos, una de dos. Depende de cuál sea más fácil de integrar. En este caso, yo escogeré a n, debido que parece que sería, bueno, es debido a que parece que es más sencilla de integrar, ¿no? Entonces, aquí, como vemos, es una ecuación separable. Esta se puede hacer una expresión separable, ecuación separable, quedando df igual a n u, dw por dw. Y como ven, aquí ya hemos llegado a la expresión separable. Ahora lo único que nos falta es integrar la expresión. Y aquí tenemos a n, pero recuerden que vamos a integrar sobre w. Entonces esta n se va a tomar como una constante y nos quedará, aquí ya podemos diferenciar esta, al final de cuentas va a quedar f. F igual a, ahora sí ya cambiamos a u, a n, perdón, que en este caso es menos 1 sobre u, y nos quedará dw. Y como ven, es una integral muy sencilla. Queda f es igual a menos 1 sobre u por el resultado de la diferencial, que en este caso es w, más la constante de integración. En este caso, nuestra constante de integración se va a representar haciendo lo siguiente. G de u. Este no es una constante numérica. Como estamos en ecuaciones diferenciales y tenemos que generalizar, ahora esta constante es nuestra función a encontrar. Tenemos que hallar la manera o hallar una forma en que podamos encontrar este g de u. Encontrando ese g de u, nuestra ecuación diferencial queda resuelta. Entonces aquí se preguntarán cómo podremos encontrar a ese g de u. A este método también se le conoce integración, diferenciación, integración. ¿Por qué? Porque la primera vez se integra escogiendo cualquiera de estas dos. A este método también se le conoce como integración, diferenciación, integración, porque son los pasos que realizamos para encontrar a este g de u. Entonces, si nosotros empezamos a integrar con respecto a w, tendremos que diferenciar con respecto a du y hacemos el proceso inverso y viceversa. Como empecé integrando con respecto a dw, ahora tengo que diferenciar con respecto a du. Entonces queda df sobre du. Entonces, y aquí vamos a integrar esta expresión que está aquí con respecto a u, perdón, a diferenciar con respecto a u, y quedaría w sobre u al cuadrada más, como esta es una función, como habíamos dicho anteriormente, que también está dependiendo con respecto a u, haremos esto, g u es una función que se deriva
Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí? De nuevo tenemos a df sobre du. Y a su vez df sobre du es igual a m. Y m es igual a w sobre u cuadrada más 1 sobre u. Entonces procedemos a reemplazar ese df sobre du por la expresión que está aquí, en este caso m. Reemplazamos. Y al reemplazar ese df sobre du, hemos encontrado esta expresión. Si se dan cuenta, esta expresión que está aquí con esta expresión que está acá se van a eliminar. Y nos queda lo que está aquí. G de u, G, bueno, la derivada de u es G derivada de u 1 sobre u. Y entonces, aquí viene la pregunta. Queremos encontrar, o nuestra incógnita es encontrar a este G de u. ¿Cómo le hacemos para encontrarlo? Como ven aquí, es una sola variable y está dependiendo las dos con respecto a u. ¿Cómo se llega de una diferencial a una función original? Pues integrando, ¿no? Entonces el procedimiento es integración. Integramos con respecto en los dos lados, con respecto a du. Y al final de cuentas, aquí de nuevo se va a eliminar bueno, al final de cuentas queda esto. G de u igual a logaritmo natural de u. Y aquí igual no nos interesa el valor de la constante, solamente nos interesa la función. Y en este caso la función g de u es igual al logaritmo natural de u. Por lo tanto, la función que nosotros encontramos es esta que está aquí. Entonces quedaría, al reemplazar g de u, quedaría... Y esta sería nuestra expresión a encontrar. Recuerden, estamos utilizando esta, deberíamos encontrar a g de u, y g de u es esto. Pero aún así le falta un solo paso, que es el siguiente. Si nuestra función g de u hubiera sido una constante, utilizaremos f igual a 0. Pero como fue diferente a una constante, nosotros utilizaremos esta que está aquí. Entonces, al decir lo anterior, nuestra función incógnita sería la siguiente. Entonces, ya dicho lo anterior, estableciendo esto, nuestra expresión o nuestra solución a nuestra expresión, que sería esta que está aquí, sería esta maravillosa función. Esta sería nuestra expresión solución, pero todavía falta hacer algunos pasos un poco más sencillos, pero todavía son pasos que faltan. Al principio de la resolución de nuestra ecuación diferencial, hayamos establecido que íbamos a hacer un cambio de variable, que sería el que estamos viendo en pantalla. P es igual a u sobre e a la t y x es igual a e a la t. Y también habíamos establecido en este video que w era igual a du sobre dt. Entonces, ahorita nuestra misión va a ser despejar a ese w para encontrar nuestra diferencial, nuestra ecuación en términos de estas dos expresiones, porque son las que nos importan. Si se dan cuenta, estas expresiones de aquí dependen de t y de u. Por lo tanto, nuestra incógnita será hacer que esta ecuación diferencial dependa de esas dos variables, y por lo tanto debemos encontrar o factorizar a ese w para hacer lo siguiente. Empecemos a despejar a w.
al despejar a ese w nos quedaría de esta manera. Entonces, procedemos a utilizar esta expresión en donde w es igual a du sobre dt y reemplacémoslo en la ecuación que hemos encontrado, quedando du sobre dt igual a u por logaritmo natural de u menos la constante c1. Entonces, aquí nuestra expresión que nos queda es una ecuación diferencial que se puede hallar o solucionar con ecuaciones separables, con ecuaciones diferenciales separables. Por lo tanto, al despejar nos queda du sobre la expresión que está aquí, u por el logaritmo natural de u menos nuestra constante c1, y eso es igual a dt por igual a la expresión. Y como ven, ya es una ecuación separable que se puede hallar integrando. Entonces procedemos a dar solución a esta expresión. Primero vamos a hacer un cambio de variable para que sea más sencilla la resolución de esta expresión. Vamos a llamar como u, o bueno, como s a logaritmo natural de u menos c1, y su derivada en este caso sería ds, sería du sobre u. Y como pueden ver, aquí ya tenemos, o nuestra integral ya está completa, por lo tanto podemos sustituir, porque aquí este du sobre du puede pasar así, puede pasar de esta manera, y como ven, pues ya aparecen nuestros términos a buscar. Procedemos a hacer el cambio de nuestra variable, quedando ds sobre s. Y al final de cuentas, nuestra expresión resultante será esta que está aquí. Y pues al final de cuentas, las dos ya son integrales directas, siendo la solución t igual a logaritmo natural de s más nuestra constante c2, debido a que hay una constante c1 ya. Y lo último que nos queda es sustituir, siendo t igual a logaritmo natural de lo que nombramos como s, en este caso logaritmo natural de u menos c1 más nuestra constante de integración c2. Y ahora dado a una expresión, o casi hemos llegado, casi faltan algunos pasos para que lleguemos a la solución de nuestra integral, de nuestra ecuación diferencial, la original. Y como ven aquí, ya están en términos de t y de u, en donde también pues nuestros términos a sustituir, los originales, están también en términos de u y de t. Ahora, ¿cómo sustituiremos estos términos? Estos que están aquí. Primero, aquí podemos despejar este logaritmo. Primero pasando este c2 para acá. Hagámoslo. Lleguemos a estas expresiones. Como pueden observar en esta expresión que tenemos aquí, ya aparece nuestro et, e elevado a la t. Ahora sustituyamos este u, pero pues previamente tenemos que despejarlo de aquí, siendo este, ahora sí, este u lo sustituimos aquí, en esta expresión, quedando
Y como ven, llegamos a una expresión muy bonita, en donde podemos ahora sí sustituir a estas e elevado a la t por x. Entonces sustituyamos o cambiemos la expresión que tenemos aquí por las x. Y como pueden observar, esta expresión ya casi está lista, ya casi llegamos a la solución original. Solamente que hay que destacar lo siguiente. En el principio del video hicimos una sustitución así bien bonita, que sería el valor de p. Porque p al principio habíamos dicho que era la primera derivada de y. Y a su vez la primera derivada de y también se puede expresar como dy sobre dx. Entonces aquí ya tenemos a este dx. Ahora solamente falta encontrar a ese dy, pero pues básicamente se encuentra, si llegamos a la separable, se encuentra. Si no, pues tenemos que buscarle. Pero bueno, vamos a ver si llegamos a la separable. Lo primero que tenemos que hacer es despejar a este p. Y pues es sencillo, simplemente tendremos que quitarles el logaritmo. Ahora despejemos, quedando e elevado a la c2 por x más c1 igual a p sobre x. P sería igual a x por e elevado a la c2 por x más c1. Ahora sustituyamos p, quedando dy sobre dx igual a x por e elevado a la c2 por x más c1. Y como ven, hemos llegado a una ecuación separable. Ahora el único paso que nos falta para encontrar la solución de nuestra expresión es integrarla. Separamos las variables. Al separar variables nos queda esto. Solamente faltaría integrar. También esta constante que está aquí, si utilizamos leyes del exponentes, como anteriormente lo hemos utilizado, esta expresión se podría reducir a C1. Porque pues al final de cuentas, ese e a la C1 es una constante. Entonces, la expresión que nos da solución a nuestra ecuación diferencial sería esta. Ahora procedámosla a resolver. Si se dan cuenta, aquí tenemos un producto de dos funciones diferentes y entonces podemos utilizar integración por partes. Entonces utilizamos la bien conocida ILATE para saber el orden en que se van a llamar las funciones. En este caso sería inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Vemos aquí tenemos una algebraica que es x, por lo tanto esta vamos a nombrar como u. Y su derivada va a ser igual a de x. Y de b sería igual a la exponencial. Aquí primero el orden es algebraicas y luego exponenciales. Entonces la derivada sería la sustitución sería e elevado a la c2 por x. Entonces aquí tenemos que integrar esta expresión para encontrar el valor de b, de v, que sería 1 sobre c-2 por e elevado a la c2 por x. Entonces hacemos la integración por partes.
siendo la fórmula: un día vi una vaca vestida de uniforme. Esta es la expresión que utilizaremos. Entonces, al sustituirla quedaría u, que sería x, por lo que nos dio b. En este caso sería 1 sobre c-2 por e elevado a la c2 por x menos b. Otra vez se repetiría lo mismo. Sacamos esa constante de integración. 1 sobre c-2 y la función que sería e elevado a la c2 por x y de u, que sería dx. Y esta sería nuestra integración por partes. Bueno, falta todavía integrarla, pero al final de cuentas sabemos que esto está aquí, esto que está aquí es lo mismo que estuvo acá. Bueno, es lo mismo que estaba acá, por lo tanto podemos concluir lo siguiente. Recuerden que esta expresión que está aquí le falta ser multiplicada por la constante. Esta expresión que está aquí es el resultado de esta expresión, pero pues aquí se está multiplicando toda la expresión por el C1. Entonces multiplicamos por el C1 y quedando así, de esta manera. Toda esta expresión se tiene que multiplicar por el C1. Y pues ahorita lo único que nos falta encontrar es esta expresión, el resultado de esta integral, pero pues se pueden concluir fácilmente. Entonces el resultado de esta integral que está aquí sería este que está aquí en paréntesis, este que está aquí. Entonces, y como pueden observar, aquí ya hemos factorizado la expresión, pero pues aún falta un factor más. Si se dan cuenta, aquí y aquí tenemos factor común, al C2 y al e elevado a la c por x. Entonces saquemos ese término. Entonces al factorizar nuestros términos nos queda esto. Esta sería nuestra expresión resultante, nuestra expresión solución. Para que sea un poco mejor, la solución de nuestra ecuación diferencial que está encerrada, esta que está aquí, es el resultado y igual a la expresión que está aquí. Y si queremos verificar, esta es la expresión que le sale en el Macarenko. Si se dan cuenta, la única diferencia es el valor de la constante. Porque aquí en C2, aquí tiene a C1 en X, igualmente aquí. Aquí tiene a C2. Y aquí, en esta expresión, solamente le hace falta el fraccionario, pero siento que el Macarenko está haciendo aquí lo siguiente. Como aquí son dos constantes, se pueden llamar en una sola, quedando la expresión de esta manera. Y entonces al hacer lo siguiente, pues ya queda un resultado muy similar. Si estas constantes se toman como una sola, queda este valor. Y ahora sí queda demasiado similar al que está en el Macarenko. Y pues al final de cuentas es un método de resolución de esta ecuación diferencial, como hay demasiados otros. Sé que es demasiado tedioso este método, demasiado difícil, pero pues si encuentran otro método más sencillo, entonces este sería el fin de nuestro video, sería el fin de nuestra ecuación diferencial, y nos vemos en el siguiente. Bye.